A continuación, la plenaria. El Ministerio Juvenil Efectivo reconoce que la palabra es la que transforma al joven a corto y a largo plazo. Disertada por Óscar Castillo. Una de las cosas muy importantes de un ministerio juvenil es que seamos personas y especialmente líderes que nos importe cuál es el cimiento o la fundación de la vida de todo joven que esté bajo nuestro cargo. Pero antes de seguir, quiero que leamos de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y sigue diciendo Pablo hacia Timoteo: nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora, Pablo está aquí enviando esta carta hacia aquellos que estaban en la iglesia de Éfeso, y él está diciéndoles la importancia de que pongan atención a lo que dice la palabra de Dios y lo que también él les había enseñado de acuerdo a lo que él también había entendido de la revelación que él tuvo de Jesús a la luz también del Antiguo Testamento. Pero la pregunta aquí es que ¿por qué Pablo tuvo que hacer énfasis en este versículo? Porque en esos días habían muchas otras filosofías, ideologías, y él les estaba tratando de recalcar la importancia de la palabra de Dios en el diario de vivir de cada uno que recibía esta carta. Pero les hago una pregunta en este tiempo. Como líder de joven, ¿de veras creemos que la palabra de Dios es más que suficiente para cambiar la vida de nuestros jóvenes? Porque muchas veces, quizás con nuestras acciones y nuestras palabras, quizás no estemos dando ese mensaje. He mirado que hoy más que nunca, necesitamos ser más intencionales. Tenemos que poner más interés en pasar tiempos enseñando los principios que se encuentran en este libro, en la palabra de Dios, en la Biblia. Porque si no pasamos tiempo enseñando estos principios, nuestros jóvenes serán como hojas. En cuanto el aire viene, y si se recuerdan, este es un versículo que se encuentra en el libro de Santiago. Y habla acerca que una persona que no tiene un cimiento o no tiene un fundamento o un enfoque en su vida, es como una hoja que viene el aire y se lleva de un lugar a otro. Así es como muchas veces miramos los jóvenes están en nuestro grupo y también, también lo podemos percibir afuera de nuestro grupo. Ahora, déjenme, les hago unas preguntas, y estas son conversaciones que en cuanto visito a diferentes escuelas secundarias, allí me hacen varias preguntas y son muy interesantes las preguntas. Déjenme, se las expongo y ustedes consideren cómo responderían. Una de las preguntas es: ¿qué es confucianismo? ¿Confucianismo? Pues, ¿qué es confucianismo? ¿Es muchas personas confundidas? No, es una idea que está muy prevalente en nuestras naciones, y he oído mucho que también en Latinoamérica está mucho esta ideología. Otros me dicen: ¿por qué el budismo no es correcto? ¿Y por qué el cristianismo sí? Otra pregunta que me están preguntando muchísimo, es de la cienciología.
Es un nuevo movimiento que está mundial. Y como líderes de jóvenes necesitamos saber cuáles son estas ideas, ideologías, filosofías, de qué se tratan estas cosas. Porque nuestros jóvenes están oyendo esto alrededor de ellos, en sus campus, en sus lugares de aprendizaje. Y nosotros, cuando nos hagan las preguntas, vamos a saber las respuestas. Un joven me dijo, ¿qué es la diferencia entre un testigo de Jehová y un cristiano? Muy buena pregunta. Y prosiguió el joven a decirme, porque este sábado pasado vinieron unas personas que se llamaron testigos de Jehová a tocarme la puerta y empezaron a hablarme cosas que eran muy idénticas a lo que tú nos presentas cada vez que nos reunimos. ¿Qué es la diferencia? ¿Es lo mismo? Ahora, no tomaré el tiempo en esta vez para profundizar más en esto, pero lo que quiero traer a luz es que necesitamos saber qué son estas ideas, qué es la base de estas ideas y filosofías, y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios. Porque al final, esto es lo que profesamos, que es lo que a través del Espíritu Santo Dios va a traer vida a estas palabras o estas letras que están escritas en este papel, y Él les va a dar vida y cambiará nuestras vidas. Pero ¿será que Dios usará otras ideas y otros textos sagrados también para cambiar la vida de otros? Buena pregunta, ¿no? Creo que vale la pena, como líderes de jóvenes, necesitamos saber por qué creemos en esta palabra que nosotros llamamos palabra de Dios. Dicho sea de paso, no solo nos enfoquemos en que somos cristianos y todo el mundo piensa en que en el, ¿cómo podemos decir?, el cuadro de referencia de cristianos. Hay muchos que no están de acuerdo con lo que se dice aquí. ¿Cómo vamos a reaccionar? Acuérdense, estas son preguntas que nuestros jóvenes están haciendo. Y muchos me han preguntado qué recomendaciones darías para que podamos de alguna u otra manera equipar a nuestros jóvenes. Déjenme les doy 3. Una de ellas es embarcar en un estudio apologético con tu grupo de jóvenes. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Creo que te ayudará tanto en tu propio crecimiento como un líder de joven, pero también ayudará al crecimiento espiritual de tus jóvenes. Ellos mirarán por qué es que decimos que está la Trinidad, por qué Jesús es el Hijo de Dios y creemos en Él. Son cosas fundamentales que si no están en su lugar, acuérdense, serán jóvenes que no tendrán profundidad y no tendrán un fundamento ni un cimiento. Segunda recomendación es empezar un estudio inductivo del libro de Juan. No sé si la última vez que has leído el libro de Juan, hay muchas analogías, metáforas que se usan y están en sí dando una vislumbre del Antiguo Testamento. Creo que esas son cosas muy vitales que podemos entender y que cambiarán nuestras vidas. Y acuérdense, estamos tratando de equipar a nuestros jóvenes a que tengan una respuesta adecuada cuando su fe sea puesta en prueba. Y la tercera es cómo, de alguna manera, oír sus preguntas. ¿Cuáles preguntas están haciendo en sus escuelas? ¿Verdad? ¿Qué se les está enseñando en su clase de ciencia? ¿Qué se está enseñando en su clase de estudios sociales? Creo que es algo que debemos de, como les digo, tenemos que ser intencionales en hacer esas preguntas, porque eso es lo que puede determinar que alguien se vaya de la iglesia y se aleje porque no tenemos respuestas adecuadas a esas preguntas. Entonces, quizás una sesión durante la semana o tener una sesión especial, creo que es muy importante el oír esas preguntas de los jóvenes. Ahora, déjenme les
tomo la atención a 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Y oigan lo que dice. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Otra vez, ¿de veras creemos eso nosotros como líderes de jóvenes? Que la palabra o el mensaje de la cruz en que Cristo murió por nuestros pecados y nos redimió, ¿de veras creemos eso que cambiará la vida de nuestros jóvenes? Entonces debemos de transmitir ese mensaje. Y miren lo que dice aquí, que nosotros sabemos que es el poder de Dios mismo. Ahora, consejos un poco más prácticos y quizás he tratado de poner podemos decir, un argumento o el tratar de construir ciertas conclusiones y darles diferentes cosas para llegar a este punto que quiero enfatizar. Muchas veces nosotros como líderes de jóvenes ponemos atención muchísimo a las luces que tenemos en nuestros edificios o cuántos programas creativos podemos ejecutar y tratar de alguna manera obtener la atención de los jóvenes. Y muchas veces lo hacemos al costado de comprometer lo que la Biblia dice y estamos dispuestos a tomar riesgos más allá y muchas veces minimizamos el poder de Dios a través de su palabra. Miren de que las luces, el ser muy creativos, eso no va a cambiar los corazones de nuestros jóvenes. Lo que cambiará los corazones, las mentes, las renovará, es los principios que hay en este libro. Entonces mi pregunta como un líder de joven, te la hago. ¿De veras tu ministerio juvenil está basado sobre los principios bíblicos? ¿O estás tratando de competir con la otra iglesia que está allá en la esquina, verdad? ¿Estás tratando de tener esa competencia y a ver quién puede traer más chicos porque soy muy creativo? Déjame, te imploro a que pases más tiempo mirando cómo puedes comunicar estos principios para que los jóvenes entiendan, porque esto cambiará sus vidas. Quizás eso es tu experiencia. Esa ha sido mi experiencia. Especialmente el libro de Proverbios. Para mí el libro de Proverbios cambió mi perspectiva, como yo miraba la vida, y ahora yo tomo decisiones porque mucho de mi influencia o la que he recibido ha sido de este libro. Y eso es donde yo te imploro. Muchos de los jóvenes quieren una verdad en el cual sea delineante, a donde se pongan fronteras, ¿verdad? Donde se marque la diferencia. Y créeme, quieren la estructura. No es que no la quieran. Quizás en nuestra mente creemos, no queremos poner una estructura, muy cuadrados. No, ellos están queriendo una estructura porque en otro lugar no se les está dando. Y por eso nosotros como líderes de jóvenes tenemos la oportunidad de presentar estos principios que ayudarán sus vidas y les cambiarán. Hay un muy buen apologista, él se llama Ravi Zacharias o Ravi Zacarías, podemos decirlo en una manera en español, pero él es uno de los, para mí me ha ayudado muchísimo y él dice algo muy interesante. Imagínate, él da esta ilustración y dice, imagínate que vas en un carro y vas manejando en el carro. ¿Y qué si lo que tú miras como un punto de referencia, ¿verdad? Un poste de luz, un semáforo, y vas manejando y en un momento empieza a moverse el semáforo? Qué interesante fuera ese sentir, ¿no? Tú vas manejando y todo lo demás también se va moviendo y no hay ningún constante.
¿Te imaginas cuánto caos hubiera si es que no hubieran esas reglas o esos puntos de referencia que fueran constantes? Es lo mismo que nosotros tenemos la oportunidad de hacer, de tanto presentar puntos constantes a través de la Biblia, pero también tenemos la oportunidad nosotros de poder presentar y nosotros también manifestar esos principios. Entonces, miren de que los jóvenes hoy en día quieren a personas que sean muy cimentadas, tengan un fundamento muy bien en la palabra de Dios, y también que ellos puedan de alguna manera aferrarse a aquellos que los están dirigiendo, aquello que es constante. Y termino con esto. Acuérdense, no es solo las actividades que hagamos, es la base que se encuentra aquí. Ese es nuestro llamado. Tu llamado, líder de joven, no es de ser la mejor guardería en tu ciudad. No, tú has sido llamado para que influyas a tus jóvenes con los principios de este libro y que Dios, a través del Espíritu, pueda cambiar sus vidas. Y eso es lo que Dios te ha llamado, a que los equipes, que les des las herramientas, los recursos necesarios para que ellos puedan defender su vida, defender su fe, y cómo es que ellos están viviendo y por qué están escogiendo este estilo de vida. Entonces, les recuerdo, el ministerio juvenil efectivo es muy intencional en facilitar que la palabra de Dios cambie los corazones de los jóvenes. Ahora, solo con esta quizás recomendación, no les estoy diciendo que no seamos creativos. No, Dios también usa la creatividad. Pero cuando eso es nuestro enfoque primordial, ahí es donde podemos perder de veras la razón por la cual nuestro ministerio existe. Entonces, para terminar, acuérdense, es la palabra de Dios que cambiará los corazones de los jóvenes, pero también es la palabra de Dios que guiará tu ministerio juvenil, y es a donde miraremos la transformación de jóvenes en nuestras ciudades, en nuestros países y en todo el mundo. Únete, seamos fieles en enseñar estos principios.